shalom en la reunión de Havdalah o cierre. Otros le llaman Kabbalat Shabbat, Kabbalat con T al final, no Kabbalah, Kabbalat Shabbat. La reunión del cierre de la congregación de Fe Israelita Esperanza y Vida, la ciudad de Panamá, su amigo, su hermano, el Robert Johanán Morales, les saluda cordialmente. Amén. Estábamos hablando de que vamos a cerrar este mensaje hablando algo sobre la parashá número 28, así es, 28, se llama Metzorah. Así se llama Metzorah. Metzorah significa el que tiene lepra. Amén. Leproso. Metzorah, el que tiene lepra. Explicábamos que el leproso o Metzorah era la persona que pues era contagiada con la enfermedad de la lepra. Tratando de entender y comprender en estos tiempos, leproso es un difamador, es alguien que habla, aunque diga la verdad, preste atención, aunque diga la verdad, si lo que dice difama al hermano, a la hermana, para el Eterno es un gran pecado. A ver, ¿por qué es un gran pecado difamar a alguien? Porque nosotros como seres humanos tendemos a no olvidar. La palabra dice que cuando nosotros venimos delante del Eterno y le presentamos nuestros pecados, Él los toma, los perdona, los tira a lo más profundo del abismo. Por eso hacemos tevilá. O tevilá o la inmersión en un río, hermano Medina, es para purificación espiritual de lo que se hace físicamente. Entonces, dice que Él más nunca, santa, Él se acuerda de nuestros pecados. Pero nosotros como seres humanos, si no olvidamos, podemos perdonar a la persona. Nosotros podemos, como seres humanos, no llevar odio ni rencor, pero no se nos olvida. Y siempre vamos a marcar a esa persona por ese pecado pasado. Me doy a explicar. Por eso es que no se puede hablar, aunque sea la verdad de alguien, si eso lo va a difamar, si eso le va a afectar a esa persona. ¿Recuerdan el primer ejemplo de alguien a quien se le pegó la lepra? Fue a Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, ¿recuerdan? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo Miriam? Miriam llamó a Aarón, a su hermano, y le dijo: mira, Moisés se ha buscado a una mujer morena, a una cusita por esposa. Pero solo se lo dijo a Aarón, no se lo dijo a más nadie. Era entre hermanitos allí. Es para que ustedes vean que inclusive hasta entre hermanitos, si lo que yo hablo es para difamar a alguien, es pecado. Amén. Ya miren, ya no era como cuando estábamos en la otra religión, que se nos enseñaba de que, bueno, matar es pecado, robar es pecado, mentir es pecado. ¿Quién no sabe que eso es pecado? ¿Quién no lo sabe? A ver, dime, salga a la calle y pregunte. Pero la difamación o practicar la shon hará se ve como algo normal. Por eso cuando usted sabe algo de alguien, aunque usted tenga la verdad, usted no puede estar comentándoselo por ahí a nadie. Mire, muchas veces uno conoce la verdad, pero lo sé yo porque lo vi, más nadie vio.
Entonces yo no puedo contarle eso a nadie porque yo no tengo pruebas de eso. La palabra dice que cuando estas cosas ocurren, yo debo tener a 2 o a 3 testigos conmigo. Pero además de eso, yo tengo que fijarme cómo ando yo y cómo estoy yo. Porque en la Torá usted no puede acusar a nadie por acusar a alguien. Quienes acusaban eran los jueces. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje de aquella mujer que fue encontrada en el acto del adulterio? ¿Se acuerdan? Se la llevaron al Mesías 2 hombres. Sí, a donde el Mesías la llevaron. Pregunto, ¿y por qué no llevaron al hombre también? ¿Ah? ¿Por qué nada más la llevaron a ella? A ver, ¿se da cuenta? ¿Había que llevar la prueba o no había que llevar la prueba? Porque 2 personas o 3 se pueden reunir y acusar a alguien de algo, pero se han reunido para hacer daño, para hacer maldad contra una persona. Entonces, más que tener testigos, también hay que haber pruebas. Entonces, cuando algo ocurre de esta manera, la Biblia dice, si es contra mí, yo tengo que llamarle en lo personal la atención al hermano. Yo tengo que llamarle en lo personal. Si la persona insiste en pecar contra mí, entonces yo tendría que buscar 2 testigos que vean que efectivamente el hermano está pecando contra mí. Y si es alguien que no está pecando contra mí, pero está pecando, y yo solo lo veo, pues es mi deber también llamarlo a solas, decirle, varón te vi, mujer te vi, yo te vi. Y mi consejo es, no sigas haciendo lo que estás. Pero no puedo decírselo a nadie, porque eso sería difamar a la persona. Amén. Mi deber es llamarle la atención, darle el consejo, exhortarlo, aconsejarlo. Porque muchas veces el Eterno lo permite con ese propósito, de que yo pueda aconsejar a la persona en lo personal. No es para que yo lo difame, no es para que yo ande hablando del hermano, porque él tiene derecho a ser restaurado, él tiene derecho a que su vida cambie, pero que nadie lo cargue a él con ese dedo acusador. Fulano era esto, mengano era esto, perencejo era esto, fulana era esto, era lo otro, era aquí o era allá. Mire, a veces tenemos la mala costumbre de que, oye, ¿qué es de la vida de...? Y pregunto por el hermano. Oye, ¿qué es de la vida de fulano? Yo recuerdo que en el argot popular eso se llama vida ajena, ¿sí o no? Era un vida ajena. Pues eso está malo. Es mi deber orar por la persona. Es mi deber tener el número de celular. Es mi deber llamarlo por teléfono, llamarla por teléfono, preocuparme por ella o por él, llevarlo en la oración y saber que el Eterno me va a revelar si es que está en disciplina, si es que anda en desorden, si es que está enfermo, si es que está bien. No necesariamente la persona está mal, pero muchas veces es alguien que está afanado por las cosas del mundo. Es muchas veces que alguien está afanado por el trabajo o agobiado por algo que ocurre en su vida. Pero al hablarle y preguntarle a alguien por la vida de fulano, ya estás obligando a que el hermano te haga un comentario. Si tienes alguna vez esa experiencia, es tu deber decir, ora por él, ora por ella. A veces el consejero sabe, el pastor puede saberlo, y el consejero, la consejera, para ayudar al hermano en la situación en la cual él está, para apoyarle, pero hasta ahí nada más. Amén, porque es deber del pastor, dice la palabra, que si hay 100 ovejas y una se pierde, es deber del pastor ir por la oveja perdida y dejar el resto de las 100, porque el resto de las 100 está en resguardo, está bien.
pero no hacerlo con el ánimo. Mira, te preguntaba por fulano porque en estos días lo vi en el metro, la vi en el supermercado, lo vi en tal lado y lo vi así, así, así. Lo vi de mal vestido, mal vestida tal vez, y quieres hacer un comentario. No es necesario. Mejor trata de alcanzarlo en su camino y trata de parar de frente a frente y saludarle y de exhortarle, decirle: hermano, te veo mal vestido, mal vestida, ¿qué te ocurre? ¿Qué te sucede? Ánimo, tú puedes, sin necesidad de acusarlo, sin necesidad de señalarle, para no lastimar, porque no sabemos por la situación en la cual el hermano o la hermana pueda estar pasando. Lo vi yo solito, no lo vio más nadie. Entonces el Eterno me lo permitió ver con el propósito de yo llevarlo en la oración y que yo me convierta en un intercesor, en una intercesora por esa persona. Pero no es para que pues yo me convierta en alguien cuya lengua es una lengua que no hable cosas que edifiquen la vida. Entonces, el capítulo 13 de Levíticos, el capítulo 14 y 15, esos tres grandes capítulos hablan del pecado, de la lepra y en sus diferentes formas de afectación de la lepra y lo que se tenía que hacer para ayudar a esa persona a pues salir de la situación en la lepra o difamación. ¿Por qué era llamada leprosa? ¿Por qué era leprosa y por qué no otro? Porque la lepra siempre empezaba en el cuerpo de la persona con un puntito blanco que ni la misma persona podía identificarlo. Siempre que alguien tiene problemas de lepra o de mala lengua, a veces ni él mismo se da cuenta que le gusta el chisme, pues, que le gusta el estar hablando de otros. Él le gusta estar intrometiéndose en la vida de otros, ya sea porque si le va bien, ya sea porque conjeturé. Lo que pasa es que el hijo vino y le trajo un dinero a la perica. Lo que pasa es que la hermana juega lotería y seguramente se ganó la extraordinaria y la está ayudando. O sea, siempre hay algo que comentar y es lo que el Eterno no quiere de nosotros. Entonces, la lepra es una enfermedad que obligaba o obliga hoy en día a apartar a la persona. ¿Por qué? Porque es contagiosa. Lo mismo ocurre con las personas que les gusta estar hablando de los demás. Siempre tratan de encontrar entre ellos y de preguntarse: ¿y qué de la vida de fulano? Oye, ¿qué de tu esposo que no lo veo? ¿Y qué de tu hijo que tiene rato que no lo veo? ¿Y qué de esto? Y una cosquilla y una desesperación. Oye, ¿tú estás casado con fulano? Así te preguntan. Oye, ¿tú estás casado con fulana, con mengana? O sea, ¿cuál es el propósito de saber si los hermanitos están casados o no están casados? A ver, ¿qué es lo que se quiere saber? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que se busca? Oye, con el esposo que tú estás viviendo, con ese marido allá, ¿tú estás casado con él? No sé si me voy a explicar el mensaje, ¿verdad que sí? Lo estamos entendiendo todo, ¿verdad que sí? Que el Eterno nos invita, el Eterno nos llama a ser cuidadosos de eso. Entonces, por eso había que apartar no solamente del templo, del Mishkan temporal donde ellos se reunían, sino que había que realmente apartarlos o sacarlos del campamento, o sea, donde vivían ellos. Todo había que sacarlo totalmente de donde vivía el pueblo. Y es allí donde, pues, es lo que se aplica. ¿Qué ocurrió con Miriam? Pues el Eterno la iba a matar solo por decirle a su hermano que mira, se había casado con fulano de tal. Ya nada más por hacer ese comentario fue suficiente. Lo que pasa es que Moisés oró al Eterno para que tuviera misericordia, porque Aarón fue ante él corriendo
Y le dijo, mira, ten misericordia, mira, de tu hermana, pobrecita. Y cuando Moshe fue a hablar con el Eterno se lo dijo. ¿Acaso estaría bien que quede bien aquel que le escupe la cara a su padre? Esa puerta quedó cerrada, Luis Netrosa. Fíjate, para ver. Siento el reflejo de la luz afuera. Entonces, había como una especie de exhortación, ¿no? Una exhortación mayor, una exhortación profunda, que el hecho de la práctica de la difamación, la shom hará, no estaba bien. El Eterno no dice, no, bueno, al menos que se quede una semana fuera del campamento. Y Miriam fue castigada con lepra una semana fuera del campamento. Y dice en la Escritura que mientras Miriam estaba fuera del campamento, la nube no se movía, o sea, el campamento no podía moverse. Así mismo ocurre cuando un hermano de la congregación difama a otro. Cuando hay difamación entre nosotros, el pueblo no avanza. Por eso nosotros tenemos que evitar la difamación entre nosotros. Si yo sé algo de alguien, es llevarlo en oración. Orar por él, clamar por él, gemir por él. Orar al Eterno y pedirle por misericordia. A lo sumo hablar con el pastor, porque eso queda entre el pastor y usted. Y lo primero que le va a decir el pastor a usted es eso. Esto no se lo comente a nadie, por favor. Eso queda entre usted y yo nada más. Déjeme ver qué hacemos. Vamos a ver cómo el Eterno nos da sabiduría para ministrar al hermano, a la hermana. En una ocasión me visitó un señor aquí, estaba allá afuera, y conversamos una hora. Y hasta el sol de hoy nuestra conversa ha quedado entre él y yo nada más. Porque así funciona el Eterno. El Eterno funciona así. Y así quiere que usted y yo funcionemos. ¿Saben por qué? Porque Él quiere que todos seamos restaurados. Él quiere que todos nosotros nos podamos levantar. Entonces el leproso había que llevarlo afuera del campamento. Fuera del campamento, para que entonces de allá, cada cierto tiempo, el Cohen fuera a visitarlo y a evaluarlo. Nadie podía hablar con el leproso, con el difamador, el que era puesto fuera del campamento. Nadie podía hablar con él, porque la lepra era tan contagiosa que podía enfermar a la persona. Así mismo ocurre con la difamación. La difamación es algo nefasto, porque la gente tiene como una comezón de oír. Yo quiero saber por qué es que te pusieron en disciplina. Yo quiero saber por qué es que no te dejan entrar a la congregación. Yo quiero saber, no, lo que entonces el difamador, el leproso, entonces cuando encuentra, como cuando usted ve una hojarasca seca y usted le lleva candela, dice, a pleno mediodía, dice, ahora es que voy a arder. Entonces, lo que el Eterno nos invita es justamente a tener mucho cuidado. Y en aquel entonces había un procedimiento para que el leproso fuese sanado. De entre todas las cosas que se hacían, entre una de las cosas que hoy en día nosotros hacemos es invitar a la persona a que pues haga tevilá, que la persona vaya, haga inmersión, que la persona presente una ofrenda por el pecado que ha cometido, que la persona entienda y comprenda, ¿verdad que sí? Que no puede andar con esas actitudes, ¿no? Debe ser ungido con aceite, dice, por el Cohen. El Cohen debe presentar ante el altar las ofrendas que él ha presentado por los pecados. Pero además de eso, aunque fuese pobre, por muy pobre que fuese, la persona, el difamador, tenía que presentar una ofrenda. Por muy pequeña que fuese, tenía que presentarla por el pecado que había cometido. Verso 14, 32 dice, ve, esta es la Torá relativa a la persona que sufra de la plaga de la lepra y no tenga suficiente para purificarse. O sea, que aunque fuese pobre,
de alguna manera la persona tendría que pasar por un proceso de restauración. De alguna manera la persona tendría que cumplir con algunos misbot, mandamientos, para que la persona valorara la restauración de su vida y pudiese nuevamente, ¿verdad que sí?, regresar a la casa. Del verso 33 al verso 57 habla de las lepras en las casas. Las lepras en la casa en aquel entonces, como siempre, imagínense la enfermedad. Usted conoce al SNEM. El SNEM es el Servicio Nacional, se llama así, SNEM, Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria. Ellos van por las casas y van fumigando las casas, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan? Y también cuando empiezan las temporadas lluviosas, usted ve un auto por ahí del Servicio de Salud, del Ministerio de Salud, fumigando porque hay un exceso de mosquitos. Y le dicen a usted, mire, esta vasija con agua en esta esquina de la casa no puede estar, tiene que cambiarla. Esta vasija no puede estar. Es un ejemplo de cómo, así como había enfermedades físicas, hay enfermedades que te llevan a murmurar, que te llevan a difamar. Hay cosas en los hogares que te llevan a difamar, que te llevan a murmurar, que te llevan a hacer comentarios, que te provocan a comentar cosas que no están bien. Por eso usted iba a ver también lepra en la ropa. Dice, la ropa leprosa. Y también pues eran aquella enfermedad que pues en la ropa tú tenías que, ustedes recuerdan cuando la famosa gran pandemia del COVID-19, que los enfermeros se vestían con una vestimenta, ¿se acuerdan? Toda celeste, y que luego que llegaban a casa dejaban la ropa afuera y se cambiaban allá afuera y se bañaban allá afuera y tenían que entrar con otra ropa. Me imagino, hermana Dayan, en aquel entonces, como era enfermera, todo lo que tenía que hacer en su casa para poder ella estar pura, y me imagino que los primeros días cuando llegaba temerosa de no saludar a sus hijos porque ella podía llevar consigo este virus nefasto que tanto daño le hizo al mundo y que sigue haciéndole daño a la humanidad. Entonces había lepra en la ropa y lepra en las casas. Como hoy en día se refleja la lepra en la ropa, se refleja la lepra en la casa. Es aquella forma de vestirte que lleva a que tu hermano esté hablando mal para ti, o esté hablando de una manera incorrecta para ti, y que luego por ahí lo esté comentando. ¿Viste a la hermana el pantalón que se puso? Cuando llega a la congregación llega muy bien vestida, pero cuando está por la calle entonces anda con una ropa que tú no sabes. ¿Usted ha visto esos pollitos por allí? Esos pollitos que no le nacen plumas, ¿usted los ha visto? Pollitos o las gallinas, pues los que han matado gallinas en sus casas, que le quitan todo el plumaje y después le quitan. Y empiezan entonces a hablar, a murmurar, a difamar, a comentar. ¿Pero quién es el culpable? Pues la ropa, porque en la ropa hay una lepra, y yo no he entendido que yo debo ser el mismo en la congregación y fuera de la congregación. Que yo debo cuidar mi vestimenta. Cuando usted va en la calle y usted ve a las personas mal vestidas, de alguna manera su vista, sus ojos, su intuición. Yo le decía a un hermanito, le decía, oye, cuídate, no estés comentando, ten cuidado de reunirte con personas que nada más se la pasan viendo a las muchachas en la calle y diciendo, mira esto, y míralo esto, oye, ¿tú estás viendo esto? Porque lo más entendido que hay una lepra en la vestimenta de esa persona que luego te lleva a hacer comentarios. Entonces ahí está la famosa difamación. Oye, ¿viste a la hija fulana? Oye, ¿viste al hijo fulano cómo viste? ¿Viste el corte que se hizo? Y empiezan los dos santurrones a murmurar y a comentar, pero en parte la culpa la tiene también aquel que es causante y motivador. Entonces, por eso las Escrituras te hablan de la importancia de cuidar también la ropa que nosotros usamos y utilizamos,
que no sean causales de que otros estén murmurando, que estén difamando. Porque el día que tú ya llegues a ser una persona que entiendas estas cosas, no vas a poder llamarle a solas a un hermanito, y darle un consejo porque te va a decir, y tú cuando andabas así, ¿te acuerdas? Porque decíamos que la mente no olvida, la mente siempre va a estar allí. Cuando usted se tatúa el cuerpo en lugares y de la forma como se tatúan, ¿qué provoca eso en las personas? ¿Provoca hacer comentarios o no provoca hacer comentarios? Provoca hablar cosas. Eso es qué cosa. Oye, viste a fulano, vieras cómo se tatuó todo, y vieras el tatuaje que se puso detrás de la oreja, y vieras el tatuaje que se puso en el tobillo, y vieras el tatuaje que se puso en el ombligo. ¿Y cómo sabe? Porque andaba con una ropa leprosa, una ropa que le hacía ver su cintura, su ombligo, que le hacía ver su espalda, que le hacía ver su hombro. Entonces se da cuenta que hay ropas leprosas y que hay cuerpos leprosos y que hay casas leprosas. Cuando usted llega a una casa y usted conoce al hermano, a la hermana, que es de testimonio, pero usted llegó a esa casa y resulta que esa casa están en una chinga de gallo, o están en una chinga de dominó, o están en una chinga de dado, o están viendo novelas, o están viendo cosas que no edifica la vida del hermano, de la hermana, no edifica. Entonces, obviamente, entraste al cuarto de la hija de ella. Sí, llegué a entrar, y viste ese cuarto cómo estaba. Ay, qué pena. Y entraste al cuarto del hijo de él. Ay, sí, qué pena. Ay, no, tiene una foto pegada en la pared, que da vergüenza. Ay, yo no sé cómo esta señora, y aquello es una cosa, y allá a sus hijos, mira, a sus hijas allá, mira. Siempre el cuidar nuestras casas para evitar que murmuren. Cuando usted llega a una casa y usted llega al baño y está totalmente sucio, lleno de excrementos, está hediondo, como que no hubiese gente en esa casa. Ustedes no saben que el Eterno abomina la suciedad, abomina la porquería. Ustedes no ven que el Eterno le decía que cada vez que ellos teniesen la necesidad de hacer sus necesidades fisiológicas, tenían que irse lejos y llevar una estaca para allá, lejos, enterrar su necesidad. Porque el Eterno abomina la porquería, la suciedad. Cuando usted llega a una casa y ve panties y calzoncillos viejos tirados por todos lados. Cuando usted llega a una casa, un trasterío como que nadie le preocupa, el mosquerío por todos lados. Eso provoca que alguien llegue, que anda de una manera ordenada. Entonces, por más que quiera, se va de ahí. Oye, de fulano, tú eres esa casa, ¿cómo está? Oye, qué porquería. Ya yo estoy, ¿qué cosa? Difamando la familia, ¿verdad? Cuando es mi deber mejor llegar, hermana, consígueme un jabón. Hermano, présteme, yo le voy a ayudar a fregar aquí, mire. Y yo le estoy dando un mensaje al hermano, a la hermana, ¿verdad que sí? De que no está bien la lepra en su casa, que eso no edifica al Eterno, que eso no edifica al Eterno, que eso no es de edificación para nuestras vidas, porque es un lugar donde habita la lepra, donde hay pudrición, donde hay, hermanas en la fe, pues falta de higiene. ¿Qué puede haber en la cabeza y en el corazón de una persona que usted llega y a un lado de la cocina hay una paila con restos de comida de 3, 4 días que no se ha limpiado? Y a su nombre. ¿Verdad que sí? Todo eso es causa de que llega y le vea. ¿Qué va a hacer él? Va a hablar, va a comentar, él mismo. Tal vez va a ser motivo de que hable con fulano, sutano, mengano, perencejo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que cuidar no solamente nuestra lengua, sino nosotros cuidar de que nosotros no seamos causales de que otros murmuren, de que otros hablen, de que otros comenten, de que otros digan cosas que no está bien que estén diciendo, porque nosotros mismos fuimos y abrimos
hermanos, abrimos ese espacio para que otros, o fuimos de tropiezo para que otro murmure con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de comportarnos en nuestras casas, con nuestra forma de comportarnos entre nuestros familiares, con la forma de comportarnos nosotros en el colegio o en el trabajo de donde nosotros trabajamos, donde nosotros sabemos quiénes somos nosotros. Hoy en día hay, por ejemplo, en los colegios hay las famosas elecciones juveniles. Ya nuestros hijos tienen que saber quiénes son los que están compitiendo por la curul electoral, para que ellos mismos también sean agentes de cambio. Ellos mismos sepan, mira, fulano se identifica contra aquellos que están a favor del aborto. Fulano es aquellos que se identifican que están a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Fulano ya fue presidente o fue un ministro de este país, y cuando fue ministro de este país hizo esto, esto y esto. Fulano de tal ya fue presidente de este país, y mientras fue presidente hizo esto y esto y esto. ¿Por qué esto es importante? Para que tus hijos no caigan en las emociones de los colegios. Ellos tienen que aprender a ser diferentes donde ellos están. Nosotros no somos del montón, ni podemos ser como el montón. Por eso yo le decía a usted, no permita que su hijo, después que termine la reunión, se vaya para allá por de chino a comprar cheto, ni chito, ni chito, ni chuto, a comprar sodas de 25 centavos, que eso es más azúcar que cualquier otra cosa. Si no es su hijo, cójalo, llámelo acá, porque tal vez su mamá no vino, su papá no vino, y tal vez el ignorante no sabe o no se congrega. Llámalo a aquello de acá, te da un consejo, no gastes tu dinero en eso. No está bien. Nosotros tenemos que marcar una diferencia. Nosotros somos un pueblo diferente. Él nos llamó a nosotros a ser un pueblo de Coanim y de reyes. Aprendan nuestros hermanos de la casa de Judá cómo ellos piensan, cómo ellos actúan, cómo ellos andan, cómo ellos se mueven, cómo ellos viven. Entonces hay cosas que nos las pasamos muchas veces criticando de los hermanos de la casa de Judá, pero nosotros mismos no imitamos lo bueno de lo que hacen nuestros hermanos de la casa de Judá. Entonces tenemos que aprender a cambiar nuestra mente, a cambiar nuestras actitudes, y a su nombre. Ya han pasado 20, creo que 45 minutos. Vamos a ver algo bien cortito de esta fiesta que está en Levítico 23, que no quiero que se los olvide. No sé si, creo que los muchachos ya le han hablado en los mensajes anteriores. Sin embargo, pues vamos a hablarle un poquitito nada más, y se trata de la fiesta de Bikurim. Bikurim, que fue lo que leyó nuestro hermano Luis Inestrosa en Primera de Corintios, perdón, era Primera de Corintios y Levítico 23, ahí está. Primera de Corintios, Luisito era Corintios 15, ¿verdad? Sí, Primera de Corintios, capítulo 15, Shaul, el Shaliach Shaul, el apóstol Pablo, ¿sí? Así es, el apóstol Pablo dice, celebremos la fiesta, aleluya, celebremos la fiesta de Pesaj, celebremos panes sin levadura. Hay que celebrarla, pero sin la levadura ¿de qué? De la hipocresía, de la maldad. Nosotros hemos aprendido del judaísmo a preocuparnos por lo más mínimo. No hay galleta, que no haya galleta. Pastor, mándeme la lista. ¿Qué es lo que tiene levadura? Para que no haya nada. Está bien, eso está bien. Pero entonces nos olvidamos de la mentira, de la hipocresía, de la maldad, de la raya, del enojo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Esta semana, bien nos llamaron los cristianos, Semana Santa. Esta es nuestra Semana Santa. Hagamos un ejercicio esta semana, a partir de mañana en la noche, ejercicio de abstenernos de todo lo malo que usted sabe que es malo, que no se debe hacer. Rabia, cero enojo, cero desobediencia a mi mamá o a mi papá, cero juega vivo,
Cero está chateando cosas que no edifican. Cero todo. Mire, entonces celebremos la fiesta. Entonces Pablo también quería aclarar a los hermanos en Corintios, hablando ahora de la resurrección del Mesías. Dice, porque verso 20, 15-20 dice, pero ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos. Sabemos que Él se levantó al tercer día, ¿recuerdan? De entre los muertos ya ha llegado a ser la primicia de los que murieron. ¿Por qué le he llamado primicia, bicurín? Porque Él fue el cordero inmolado. Recuérdense, Él fue el cordero de Pesaj. Ahora Pablo también le llama la primicia de los que resucitaron. Porque Él resucita al tercer día. Ahora sí, váyase a Levítico 23. Y ahí entonces usted va a ver que el día después de el reposo de Pesaj, el Shabbat de Pesaj, había que presentar las primicias, Bikurim. ¿Ven? 23, verso número 9. Entonces habló Yahweh a Moshe diciéndole, habla. Verso 10, y di a los hijos de Israel, cuando entren en la tierra que les doy, recojan su cosecha. ¿Cuándo se recogía la cosecha? La primera gran cosecha. La primera gran cosecha se recogía a partir del 16 del primer mes. El 14 era Pesaj, se sacrificaba el cordero pascual. El 15, inicio de Hamatzah. Es un día de Shabbat, no se trabaja. Iniciaba la primera cosecha el 16, ahí está, ¿ve? Apenas usted cosechen. Por eso se presentan 3 primicias en el año, porque habían 3 grandes cosechas. Esta cosecha de la cebada, que inicia el 16 de Abib, luego 50 días después, la cosecha del trigo, entonces la segunda primicia, y luego la tercera cosecha para Sucot. Dice, traerán al Cohen una gavilla de las primicias de su cosecha. ¿Cuándo era entregada? Ahí lo dice, para que sean aceptos. La primicia tiene una condición, Luis, ¿cuál es la condición? Ser aceptados por el Eterno. Para que sean aceptos, la dedicarán la gavilla ante Yahweh. ¿Cuándo? Al día siguiente. ¿Cuál día siguiente? Pues al día siguiente de Shabbat. Pero de Shabbat de Pesaj, o sea, el día 16. El día 16, obviamente la gente salía temprano en la mañana al monte a su cosecha. Pero no todos vivían al lado del templo, ¿verdad que no? Hay quienes vivían mucho más lejos. Hay quienes vivían a una distancia de la ciudad de Panamá. Hay quienes vivían a una distancia de la ciudad de La Chorrera. Hay quienes vivían a una distancia de Capira. Hay quienes vivían a una distancia de Chávez. Hay quienes vivían a una distancia de San Carlos. Hay quienes vivían a una distancia de Antón. Hay quienes vivían a una distancia de Penonomé. ¿Cómo hacían ellos? ¿Podrían ustedes creer que llegar al día siguiente después del Shabbat? Llegaban el 17, el 18, y en la medida que ellos iban cosechando, su primera cosecha la traían. Por eso es nuestro consejo, no olviden presentar su primicia. Amén. A partir del 16, a partir del 17, a partir del 18. Y en lo que pues se les dificulta y desean presentarla automáticamente después del culto de Pesaj, del lunes en la noche, pues la puede presentar igualmente. ¿Cuánto era la ofrenda de primicia? Dice que era lo que podías agarrar con tu mano. Era una gavilla, un homer, es llamado un homer. A partir del 16 se cuenta 50 noches y llegamos entonces a la fiesta de Shavuot o Pentecostés.
Ya tú sabes, no te olvides de mañana a partir del 16 presentar tu ofrenda de bicurín o primicia, la ofrenda de Reshit a partir del día 16. Pongámonos de pies, amén. Mañana nos encontramos aquí a las 6:30, apenas anochece, 6:30, los que puedan venir, nos esperamos aquí para que tengamos, amén, este pequeño brindis que tuvo el Mesías con sus talmidín. Recuérdense que ya a partir de mañana en la noche ya no se puede comer nada leudado. Se come leudado hasta mañana a las 5 de la tarde. Amén. De ahí para adelante, cero leudado hasta el día 30, ¿verdad? Al atardecer. Cerremos nuestros ojitos. Tú que estás en casa, no te olvides, amén, de la fiesta de la primicia y pues consagrarte al menos estos 7 días. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishanu bemitzvotat betzivanu. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santifica con tu palabra, con tu Torah, con tus mandamientos, que nos enseñas el precepto de darte siempre las gracias por los alimentos. Bendice, Padre, este alimento especial que hoy tú nos has provisto, que es tu palabra. Hoy lo hemos visto como un alimento, como una comida, porque tu palabra dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Hoy tu palabra ha salido de tu boca y es nuestro alimento. Bendícelo, Padre. Que sea de bendición para nuestras vidas, que aprendamos a tener temor y no estar murmurando, no estar hablando para otros, aunque sea la verdad. Si no tengo pruebas, aunque sea la verdad, no tengo por qué difamar a un hermano, a una hermana. Eso queda entre nosotros dos. Y no es porque yo encubra su pecado, no es porque yo encubra su pecado, no, sino es porque el Eterno me manda a ser prudente en la vida personal de este hermano, de esta hermana. Padre, ahora sí, damos gracias por las ofrendas del día de hoy, por las alabanzas, por las oraciones, por la entrega durante el día de los hermanos que vinieron a dar las clases, clases de mujeres, clases de varones, por todos aquellos que de una u otra forma, Padre, han apoyado el ministerio, han traído su ofrenda en el día de hoy, han traído el mazer, el diezmo, han traído las primicias, han traído lo primero del Shit, han traído la ofrenda de Shalom, la ofrenda por el pecado, la ofrenda del Shabbat, los que han traído la ofrenda por el pecado, los que han traído la ofrenda, Padre, por error, los que han presentado un voto por algún familiar. Padre, bendice al hermano José del Carmen. Mira que tú, Padre, nos has pedido orar por él. Hay familiares pidiendo por la vida de este hombre, mi Rey. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Ahí donde está el José del Carmen Moreno, Padre, te lo presentamos. Igualmente te presentamos a la joven Juanita Castillero, mi Rey, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Gracias, Padre, por los alimentos que vamos a compartir, y gracias, Padre, por todo lo que resta del día de mañana y de hoy en preparación para lo que sería el día de preparación de la fiesta de pan sin levadura, de la fiesta de la Pascua. En el poderoso nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Amén y amén. Shabbat Tov a todos. Que tengan una linda semana. No duden en escribirme, llamarme. Si alguno tiene una duda, una pregunta, si alguno tiene una inquietud. Shabbat Tov a todos.